profeta, decile al justo que le irá bien. Al justo le va a ir bien. El que realmente camina en Cristo va a poder ser preservado y guardado. No va a ser eximido, va a ser guardado en medio de la tormenta. Va a ser guardado, pero la tormenta viene. Entonces, algo que a mí me aflige mucho es la falta de preparación que como pueblo cristiano tenemos para sufrir. Hoy no hay una idea del sufrimiento. Es más, parece que el sufrir es para tontos. Que yo tengo que desarrollarme, tengo que crecer, tengo que tener todo solucionado, tengo que mejorar. Y no me doy cuenta que si usted lee el Nuevo Testamento con entendimiento, va a ver la cantidad enorme de textos que los escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, plasmaron en la Biblia acerca de persecución religiosa. Todos los escritores sagrados hablan a veces acerca de eso. Cuando usted lee la profecía de Jesús de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, el Señor vez tras vez reiteró, ¿van a ser perseguidos por causa de mí? No. Van a ser perseguidos. Hay una certeza. Cuando usted lee Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, Mateo capítulo 10, una y otra vez, van a ser perseguidos, van a ser perseguidos, pero el que persevere hasta el fin, ese será. No quiere decir que yo me voy a salvar por resistir la persecución. Quiere decir que la persecución va a poner a prueba si soy o no soy salvo. Eso es lo que va a hacer. Entonces viene ese tiempo. La pregunta que usted se tiene que hacer y que yo me hago es ¿cómo vamos a responder nosotros cuando a causa de la fe tengamos que perder beneficios? Porque vamos a perder beneficios. Es un tiempo diferente. Ahora, en medio de todo ese tiempo que va a venir, nosotros tenemos un llamado. Hay una misión que cumplir. Hay una labor que cumplir. Que no se trata de circunscribirla en el hecho de, bueno, yo tengo que salir a predicar. No, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo que salir a vivir el Evangelio. A tal profundidad, que en medio de la tempestad la gente vea el poder de Cristo a través de él. De eso se trata. Entonces yo quiero, en un tiempo como el que estamos viviendo, pensar en la necesidad que tenemos y que va a ser mayor de ejercer influencia. Porque la iglesia supuestamente está para eso, para ejercer influencia. Si usted piensa en la historia de la iglesia primitiva, algo que la iglesia primitiva hizo fue ejercer una enorme influencia en su medio. Ahora vamos a hablar de eso. Y quisiera, para comenzar, leer un texto, no es mi texto central, pero voy a introducirme con esto. Quiero leer un texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Quiero leer los versículos 1 y 2 de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 1. Y dice de la manera siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Me interesa mucho este texto porque acá se menciona un emperador, un gobernador, 3 regentes regionales y 2 sumos sacerdotes, 7 hombres públicos, 7 personajes eminentes, bien conocidos. Y en medio de estos 7 aparece un hombre prácticamente desconocido, un ser anónimo llamado Juan el Bautista. Sin embargo, ninguno de estos 7 ejerció una influencia en su medio fuera de su ámbito de desempeño. En cambio, Juan el Bautista ejerció una influencia enorme porque afectó todo. Si yo leo en Lucas capítulo 3, verso 10, dice que la gente común y los publicanos vinieron a Juan al Jordán. Si yo leo Lucas 3:14, dice que los soldados vinieron a Juan al Jordán. Y en Mateo capítulo 3, verso 7, dice que los fariseos y los saduceos vinieron a Juan al Jordán. Así que la gente común, los que representaban el poder del imperio, y los religiosos, gente proveniente de distintos estratos sociales, todos vinieron al Jordán a escuchar un mensaje de este hombre
que se resumía diciendo sencillamente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje. Y todos, absolutamente todos, vinieron con la misma pregunta ante ese mensaje: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Así que Juan produjo un efecto enorme en su generación. Si usted piensa cómo fue la vida de Juan, bueno, fue una vida prácticamente ermitaña. Fue un hombre que vivió en la soledad del desierto. Sin embargo, sale de ese retiro en el que Dios lo puso, no sabemos si duró años, y comienza a manifestarse a Israel en un poder impresionante, y la nación toda es afectada, sin importar de dónde provenía la gente, cuál era su cultura, cuál era su campo de trabajo. Todos fueron afectados. Él ejerció una influencia enorme, y nosotros tenemos que pensar en esto, porque como le dije antes, la iglesia está para ejercer una influencia en su medio. Una influencia santificadora, una influencia transformadora en medio de un mundo corrupto, perverso, en el cual nosotros nos movemos hoy. Ahí tenemos que ejercer influencia. ¿Por qué? Porque la iglesia, la sal de la tierra, tendría que estar deteniendo la corrupción. Y la iglesia, la luz del mundo, tendría que estar disipando las tinieblas con su luz. Sin embargo, la realidad demuestra que lejos de ejercer una influencia en nuestro medio o en el mundo está ejerciendo una fuerte influencia sobre nosotros. Con su estilo de valores, con sus formas de valores, con sus filosofías, el mundo está penetrando fuertemente en la iglesia. Entonces, déjeme decirle esto, y se lo digo con todo respeto. Hace muchos años atrás, nosotros teníamos el mundo de las puertas de los templos para afuera. Hoy tenemos el mundo de la puerta de los templos para adentro, metido dentro de los templos, procurando gobernar el funcionamiento de la iglesia. Y para vergüenza nuestra tenemos que reconocer que muchas veces lo logran. No estamos ejerciendo una influencia, estamos siendo influenciados por él. Entonces, yo le voy a dar algunos datos para que usted pueda pensar en lo que le estoy diciendo. Quiero hablarle de cuál es la realidad de la iglesia en la tierra hoy. En Estados Unidos, en el año 2018 se cerraron 7.000 iglesias. Se abrieron 3.000, pero todavía quedó un déficit de 4.000, antes de la pandemia. En el año 2019 se repitió lo mismo. Más de 17.000 ministros renuncian cada año al ministerio en Estados Unidos. ¿Razones de eso? La primera, la inmoralidad sexual entre ministros. La segunda, la deshonestidad financiera. La tercera, la falta de fruto. Y es lógico que haya fruto, que no haya fruto si el ministro está viviendo de esa manera. Es lógico. Esa es la realidad. Ahora quiero que usted se ubique en esto. De Estados Unidos, de Canadá, nosotros recibimos el Evangelio. Nosotros conocemos lo que conocemos porque ellos llegaron a nosotros con el mensaje. Cuando usted piensa en Estados Unidos es una nación que se funda a través de la migración de puritanos, que salen de Inglaterra y van a fundar Nueva Inglaterra en lo que hoy es Estados Unidos. Eran creyentes, eran colonizadores, eran gente que vivió a tal profundidad su fe, que la nación, Estados Unidos, fundó su constitución en la Biblia. La Constitución americana está fundada en la Biblia. Sin embargo, la revista Newsweek y la revista Forbes, que son revistas muy importantes en Estados Unidos, han declarado recientemente Estados Unidos una nación post-cristiana. Quiere decir, no es más cristiana, es post-cristiana. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio ha perdido influencia. Cuando nosotros pensamos lo que está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, la realidad demuestra que las iglesias dentro de las naciones europeas son, y me refiero a iglesias cristianas, son muy pequeñas. Son congregaciones que no tienen impacto social en el medio en el que se mueven. ¿Por qué? Porque el secularismo, el humanismo ha tomado el corazón de la gente y en el evangelio que se está predicando no hay poder. Esa es la realidad. Nosotros tuvimos una hermana cuando ministrábamos en la Iglesia Internacional en nuestra ciudad en Nanjing, en China. Tuvimos una hermana que era de Inglaterra y ella una vez viajó a su país de vacaciones y volvió y trajo una foto panorámica, y en esa foto se veían una cantidad de edificios que en la parte superior del edificio tenían la media luna y la estrella. ¿Sabe qué? Es el símbolo musulmán, eran mezquitas.
Pero lo que ella nos dijo es, lo llamativo de esto, es que hace pocos años esos mismos lugares tenían arriba una cruz. Eran iglesias, dejaron de ser iglesias, se transformaron en mezquitas. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio está perdiendo influencia. Si nosotros pensamos en nuestro subcontinente americano, yo quiero hablarle de cuál es la realidad de muchos de nuestros países latinos. Tenemos